Buenos días, estudiantes de grado décimo. Vamos a hacer la clase correspondiente a los ácidos, actividad 3 de nuestra guía. Entonces, recordemos que los ácidos se pueden identificar mediante la presencia del hidrógeno, ¿sí? De un ion de hidrógeno. Como nos podemos dar cuenta en estos dos ejemplos que tenemos acá, aquí tenemos ese hidrógeno que está de primeras y aquí tenemos también ese hidrógeno que está de primeras. Esta característica es la que hace o permite que nosotros podamos identificar un ácido. Dentro de los ácidos, nosotros tenemos dos grandes divisiones. Una es los ácidos oxácidos y la otra es los ácidos hidrácidos. Como nos podemos dar cuenta acá, los ácidos oxácidos, la misma palabra de manera subliminal nos sugiere que son los que tienen oxígeno, como lo podemos ver acá. ¿Sí? Miren acá, hay oxígeno. Cuando veamos los demás ejemplos, nos vamos a dar cuenta que eh, todos los oxácidos tienen oxígeno. Y tenemos los hidrácidos, como por ejemplo este, que si ustedes se dan cuenta, no tiene oxígeno, como podemos ver acá. Tenemos dos ejemplos, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Como nos damos cuenta también, aquí, inclusive en la parte de nomenclatura, nosotros tenemos una gran diferencia también, porque estos ácidos oxácidos cumplen con lo que hemos visto hasta ahora en la nomenclatura, que son los prefijos y las terminaciones que pueden ser, ya saben ustedes, como por ejemplo la ico o la oso. En el caso de los ácidos hidrácidos es diferente porque en los ácidos hidrácidos solamente hay una terminación y es la terminación hídrico. Entonces, esta terminación es la que identifica en el nombre a los ácidos hidrácidos, ácido clorhídrico, fluorhídrico, bromídrico, etc. En este caso, sí ya tenemos que recurrir a nuestra nomenclatura tradicional. Entonces, a grandes rasgos, estos son los ácidos y así se pueden distinguir. Entonces, vamos a ir específicamente a la primera clasificación, que son los ácidos oxácidos. Entonces, estos ácidos oxácidos tienen una fórmula general que es la unión de un óxido ácido con el agua y esto produce el ácido oxácido correspondiente. ¿Qué es esto que tengo acá? Tengo una H, un elemento y el oxígeno, hidrógeno, elemento, oxígeno. ¿Para qué me sirve esto? Para organizar cómo me quedaría la fórmula y lo vamos ahorita a hacer con un ejemplo ya específico. Entonces, recuerden que lo primero que yo necesito es un óxido ácido y los óxidos ácidos se forman a partir de los no metales, como ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, vamos a revisar un ejemplo ya concreto. Entonces, vamos a devolvernos aquí a nuestra tabla. ¿Listo? Entonces, tomemos un ejemplo, tomemos el azufre. Perdón, los estados de oxidación del azufre son 2, 4 y 6. Ojo que acá dice más o menos 2. El 2 quiere decir que el estado de oxidación 2 puede trabajar positivo o puede trabajar negativo. Entonces, si yo quisiera formar todos los ácidos posibles para el azufre, podría formar tres tipos de ácido, tres ácidos diferentes por la cantidad de estados de oxidación que tiene. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a suponer que voy a trabajar este azufre, lo voy a poner por aquí al ladito. Ese azufre, recordemos que trabaja con 2, con 4 y con 6.
que el 2 lo puedo trabajar positivo o negativo según me convenga o según lo que vaya a formar. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer la formación completa y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo primero que yo necesito es el óxido ácido. Entonces voy a formar ese óxido ácido. Vamos a trabajar en este ejemplo, vamos a tomar el 4 como ejemplo. ¿Listo? Vamos a usar el estado de oxidación 4. Entonces, vamos a empezar. Entonces, tendría el azufre más el oxígeno. Recuerden lo de siempre, el oxígeno es diatómico y eso me produce el azufre unido al oxígeno. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que yo tengo que ir y revisar lo de siempre, que es la cuentica algebraica que me debe dar 0 siempre. Entonces, aquí voy a hacer esa cuentica aparte. Tengo el azufre, tengo el oxígeno. Ya sabemos que este trabaja con -2 y el azufre lo voy a trabajar con +4. ¿Correcto? Listo. Ya lo tengo ahí. Entonces, como no me da 0, debo cruzar, ¿cierto? Vamos a cruzarlo acá, entonces voy a poner el 2 aquí y voy a cruzar el 4, ¿listo? Y aquí yo asumo que ya me da 0, 4 por 2, 8 positivo, 4 por -2, 8 negativo, más 8 menos 8 da igual a 0. Pero recordemos otra cosa, en la clase de óxidos yo les dije que si todos los miembros, repito, todos los miembros que forman el óxido son pares, debíamos simplificar. Entonces, en este caso, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Recuerde que es si todos los miembros, en este caso los miembros son azufre y oxígeno, y estoy simplificando el azufre y simplificando el oxígeno porque ambos tienen número par o son múltiplos. Entonces, ya terminando, la fórmula me quedaría SO2. Entonces, corroboremos con los estados de oxidación si igualmente me sigue dando 0. Entonces, recuerden que acá es -2 y que aquí es +4, ¿cierto? 2 por -2 me daría -4, o sea, sería la cuenta del oxígeno. Y el azufre yo ya sé que es +4 y esto me daría igual a 0. O sea que lo simplifiqué y la cuenta me sigue dando correctamente igual a 0. Listo, muchachos. Entonces ya la fórmula del óxido es SO2. Entonces voy a rectificarla aquí en mi ecuación. Y la primera ecuación, que es la formación del óxido ácido, ya quedaría lista. Ahora vamos, y pilas acá, vamos a formar el ácido oxácido. Entonces, lo que me dice la fórmula es que necesito un óxido ácido, que ya lo acabé de formar, lo coloco tal cual lo formé, SO2. Recuerden que estos números no van a tener nada que ver en el otro lado de la ecuación. Debo agregarle agua, entonces más agua, listo. Y eso me va a producir, y aquí es donde aplico lo que les decía ahorita, muchachos, esta parte. Es la manera de formar un ácido es colocando el hidrógeno de primeras, después el elemento implicado, que en este caso es el azufre, y de últimas el oxígeno. Entonces, la primera organización es de esa manera. Entonces, primero el hidrógeno, después el elemento implicado, que es el azufre, y por últimas el oxígeno. ¿Listo? Ojo aquí, para formar estos ácidos debo contar cuánto tengo a este lado de cada elemento y lo replico a este lado. Me explico. Por ejemplo, de este lado, que es todo esto, ¿sí? Voy a ir primero al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Solamente veo que hay 2 hidrógenos. Mírenlos acá, 2 hidrógenos. Entonces lo que hago es colocar 2 hidrógenos. Después voy al azufre.
Azufre únicamente voy a tener uno, mírenlo. Aquí está sin subíndices ni nada, entonces voy a tener un azufre, entonces ese lo dejo quietico. Y el oxígeno, que es el en el que a veces se equivocan, nos damos cuenta que tenemos tres. ¿Cuáles tres? Dos del óxido y uno del agua me suman tres. Entonces, ese número 3 que me da ahí, se lo coloco al que le corresponde, que en este caso sería 3 para el oxígeno. Entonces, la fórmula ya me quedó lista, muchachos. Miren, 2, 1, 3, no son pares todos, no tengo que simplificar. Entonces, lo que tengo que hacer aquí simplemente es revisar, voy a revisar, eso ya me da, ya queda listo, pero les voy a comprobar cómo da. Entonces, tengo H2, tengo el azufre y tengo el oxígeno. En este caso, yo ya conozco el estado de oxidación del azufre. ¿Por qué? Porque aquí yo les dije, voy a trabajar con 4. Y entonces acá trabajó con 4. Aquí obviamente me quedo trabajando con 4. Igual debe aparecer trabajando con 4 en el resultado que es el ácido oxácido. Entonces, miremos cómo quedaría. Los conocidos, -2, +1, esos son los de siempre. Y hago las cuentas. Cuenta del hidrógeno, 2 por 1 más 2. Cuenta del oxígeno, 3 por -2, -6. ¿Sí? Entonces voy a revisar si ese 4 está bien. Entonces, +4 aquí. Si no está bien es porque hay algo mal en la fórmula. Lo que quiere decir que 4 más 2 me da 6, positivo, menos el 6 que ya tenía, eso va a ser igual a 0, lo que quiere decir que mi fórmula ha quedado correctamente. ¿Listo? Entonces, esta es la manera de formar un ácido oxácido. Ahorita hacemos otro ejemplo y ya quedó la fórmula lista. Ahora lo vamos a nombrar, chicos. ¿Cómo sería acá? Entonces, recordemos que el azufre tiene 2, 4 y 6, ¿sí? Y recordemos que nosotros estábamos manejando una tablita donde me dice que para tres estados de oxidación, voy a manejar del menor o del mucho menor al mayor. Entonces, si trabajara con 2, sería simplemente hipooso, con 4 sería oso y con 6 sería ico. Vamos a revisar por aquí, tenemos la tablita. Busquémosla un momentico. Aquí está la tabla. Vamos a utilizarla. Entonces, esa tablita nos va a servir para asignar el nombre como lo hemos venido haciendo en nuestras anteriores clases. Entonces, coloquémosla aquí. Nos damos cuenta de lo siguiente. 3 estados de oxidación, lo que les decía. Entonces, tenemos uno menor, uno intermedio y uno mayor. El más pequeñito, que en este caso sería 2, utilizaría hipooso. El intermedio, que sería 4, que es el que nos interesa, solamente utilizaría oso. Y el mayor, que sería 6, utilizaría ico. ¿Listo? Entonces ahí ya con eso sabríamos cómo va el nombre. ¿Cómo vamos o le colocamos el estado de oxidación 4, trabajamos con 4, entonces recuerden que es el intermedio. Entonces, este se llamaría sencillamente óxido, este se llamaría óxido sulfuroso, Entonces, recuerden que para este elemento que tiene 3 estados de oxidación, aquí el estado de oxidación 4 le corresponde la terminación oso.
Entonces, sulfuroso. Y el ácido, que es el que nos importa en este caso, recuerden que es lo mismo, va a tener el cambio en la función química, entonces se llamaría ácido y nosotros ya sabemos cuál es el otro nombre porque recuerden que el estado de oxidación no va a cambiar. Entonces se llamaría ácido sulfuroso. ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos el nombre de nuestro ácido, ácido sulfuroso. Se llamaría de esta manera. Entonces, recuerden que solamente es un cambio de función química y nada más. Listo, ese sería un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo donde además de formar, toque simplificar. Aquí simplificamos el óxido, pero hay veces que nos ocurre con los ácidos. Les recuerdo que aquí no hicimos ningún tipo de simplificación en el ácido porque no todos los miembros tenían un número par, ¿sí? Vemos que el azufre es 1, que el oxígeno es 3, pero que el hidrógeno es 2, entonces ahí no se puede simplificar. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Vamos a tomar ahora como ejemplo el elemento cloro. ¿Listo? Vamos a ir a nuestra tabla. El cloro, ¿por dónde está? Por aquí, grupo 7. Tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. El 1 trabaja o positivo o negativo según lo que vaya a formar. Entonces aquí puedo formar 4 óxidos. Formemos uno. Hagámoslo con 7, por ejemplo. Entonces vamos a volver a nuestra hoja y vamos a colocar, trabaja con 1, con 3, con 5 o con 7. En este caso, muchachos, recuerden que vamos a trabajar con el estado de oxidación 7. Si el ejercicio le pide formar todos los ácidos posibles, pues su merced forma los 4 con cada estado de oxidación. Entonces, para recordar lo de siempre, vamos a formar ese ácido y la fórmula general es un óxido ácido más agua. Entonces voy a formar primero el óxido ácido. Ahora, hay una cosa que recordar acá y es que todos los elementos del grupo 7A, todos son diatómicos. ¿Qué es diatómico? Ya lo he dicho varias veces con el tema del oxígeno, que necesita 2 átomos para formar esa molécula. Entonces es diatómico. ¿Listo? Diatómico. Ok. Entonces, al ser diatómico, para formar la ecuación, debo hacerlo de la siguiente manera. Cloro. Como es diatómico, debo colocarle el subíndice 2. Más oxígeno, que ya hemos venido trabajando, que sabemos que es diatómico, debo colocarles 2. Una vez más aclaro, estos números no tienen nada que ver al otro lado. Entonces simplemente voy a formar primero el óxido. Entonces el cloro unido al oxígeno, ¿listo? Y vamos a trabajar por aparte a ver cómo nos quedaría la fórmula. Recordemos que vamos a trabajar en este caso con el estado de oxidación 7. Entonces, el oxígeno siempre es menos 2 y en este caso vamos a trabajar como 7, el cloro. Entonces nos damos cuenta que no da ceros, más 7 menos 2, lo que hacemos es cruzar, entonces el 7 va para acá, el 2 va para acá y vamos a hacer nuestra cuenta de siempre. Cuenta del cloro, 7 por 2, 14, entonces nos da 14 positivo, más 14, y la cuenta del oxígeno, 7 por menos 2, nos va a dar menos 14. Y 14 menos 14 nos va a dar igual a 0, lo que quiere decir que hemos hecho correctamente nuestra neutralización. Bueno, entonces vamos a colocar cómo quedaría la fórmula. Entonces nos quedó el oxígeno con un 7 y el cloro con un 2. Y ya tengo mi primera ecuación. Vamos para la segunda ecuación, donde necesito
el óxido ácido más agua. Entonces, óxido ácido, entonces tengo el cloro, 2O7, este sería mi óxido ácido. Ahorita le damos el nombre y le vamos a agregar el agua, como nos dice nuestra fórmula general, y esto nos va a producir, recordemos, el hidrógeno, el elemento implicado, en este caso es cloro, y el oxígeno. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo nos quedan los subíndices, muchachos. Entonces, recuerden, sumamos lo que hay acá y lo pasamos para este lado. Entonces, en este caso, el hidrógeno tiene 2, no hay más hidrógenos, entonces solamente son 2. Cloros, en este caso también tengo 2, no hay más, le pongo el 2. Y el oxígeno para este caso son 8, porque tengo 7 acá y uno que tengo del agua serían 8. Fíjense lo que les decía, chicos. En este caso, sí nos queda simplificable porque tengo solamente números pares. Entonces tengo mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. ¿Ok? Entonces, repito, esto solamente se da cuando todos tienen número par. Si solamente hay uno que tiene número par y los otros no, no se puede simplificar, ¿sí? Miremos el caso del ácido sulfúrico. Por ejemplo, la fórmula es H2SO4. Hay personas que dicen, listo, se atacan y llegan y simplifican esto acá, ¿sí? Pero no se debe hacer, esto no se debe hacer, porque sencillamente el azufre no tiene número par, entonces esto es incorrecto, muchachos, esto no se puede hacer. ¿Listo? Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a ver cómo nos quedaría nuestra ecuación final. Entonces, la ecuación final quedaría como Cl2O7 más H2O, y esto me produce lo que quedó acá, HClO4. ¿Listo? Si ustedes quieren revisar los estados de oxidación, pues lo pueden hacer. Vamos a hacerlo por aquí aparte. Entonces tengo mi hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Lo voy a poner, acá me quedó un 4, perdón que lo había olvidado. Vamos a poner estados de oxidación a ver si sí me da 0. Menos 2 acá, más 1 acá, y el que ya sé que yo trabajé con ese, que es el más 7. 4 por menos 2, menos 8, cuenta el oxígeno. Ahora vamos aquí todo lo positivo, más 1, más 7. Entonces, ¿cuánto me da más 1 más 7? Más 1 más 7 me va a dar más 8, ¿cierto? Y menos 8 que ya tenía de la cuenta del oxígeno, sencillamente me va a dar igual a 0. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, de esta manera estaría formando un ácido oxácido. ¿Listo? Les doy un ejemplo, les di un ejemplo donde se puede simplificar y uno donde no se puede simplificar, como en el caso anterior. ¿Listo, muchachos? Ahora vamos a ir a la nomenclatura. Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos que, vamos a pegar por aquí, perdón, por aquí. Recordemos lo siguiente, muchachos. Recordemos que el cloro tiene 4 estados de oxidación, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un momentico nuestra tablita mágica, que dice que cuando tiene 4 estados de oxidación tenemos uno menor, uno intermedio mayor y uno mayor. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Aquí en este caso tenemos 4 estados de oxidación. Desde el más pequeñito, que aquí lo llaman como menor, hasta el más grande, que aquí lo llaman como el mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, chicos? Sencillamente, aquí lo que
hacemos es mirar en ese 7 o en ese mayor qué le corresponde. Entonces, si fuese 1, sería hipo, acá habría prefijo, hipooso. Si fuese 3, sería simplemente oso. Si fuese 5, sería ico. Y el que nos corresponde o nos atañe aquí en esta clase es el 7, el mayor. El que necesitamos es prefijo per y terminación ico. Entonces vamos a revisar cómo quedaría esto. Entonces, como este es un óxido, entonces sencillamente nos va a quedar nombrado como óxido perclórico. Óxido perclórico. Ese sería el nombre para nuestro óxido. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Y como ustedes ya saben que aquí lo que cambia es la función química porque ya no tiene las características de óxido sino de ácido y además de ácido oxácido por tener oxígeno, entonces el nombre sería ácido perclórico. ¿Listo? Ese sería nuestro nombre, ácido perclórico. Y así estaríamos aprendiendo a nombrar ácidos. Entonces, muchachos, hasta aquí los ejemplos para aprender a formar y aprender a nombrar ácidos oxácidos. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son muchísimo más fáciles, no requieren de tanto proceso. Lo único que sí hay que tener en cuenta es una norma y es esta que está acá. Esta es importantísima. Entonces, vamos a mirar. Cuando es ácido hidrácido, perdón, recuerden que no tiene oxígeno, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí en la fórmula general que es el hidrógeno y el elemento y punto. No hay ningún oxígeno por ahí, ¿cierto? Les recuerdo que aquí, como lo vimos al principio, en el diagramita que les hice, los ácidos hidrácidos en su nomenclatura solamente manejan la terminación hídrico, nada más, porque por cada elemento solo puedo formar uno solo. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a hacer un ejemplo. Pero antes vuelvo y les recuerdo la norma. Para formar un ácido hidrácido, pues obviamente lo primero que voy a necesitar es hidrógeno, que aquí está, el hidrógeno, y debo tener un elemento del grupo 7A, aquí se los estoy colocando, como por ejemplo el flúor, el cloro, el yodo y el bromo. Miren lo que les dije en el ejemplo anterior. Cuando usamos el cloro les dije que era diatómico. Todos los elementos del grupo 7A son diatómicos. Por eso, miren, todos tienen su subíndice 2. ¿Ok? Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos o también puedo utilizar el azufre, pero este sí no es diatómico, por eso no le puse fórmula, el azufre, pero deben cumplir con una norma, y es que todos deben estar con su estado de oxidación más pequeño. ¿Listo? Todos con su estado de oxidación más pequeño. Esa es como la norma para poder hacer un ácido oxáceo. Entonces vamos a formar uno cualquiera, vamos a hacer un ejemplo, y el ejemplo es así. Vamos a utilizar, utilicemos el yodo. Entonces, vamos con el yodo, que es diatómico, y debo agregarle hidrógeno. Chicos, en este caso, usted dirá, pero es que el profe puso primero el yodo y el hidrógeno, y acá en la fórmula dice que primero es el hidrógeno. No importa, recuerden que en este caso, que es una ecuación también, el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces, puedo colocar hidrógeno más yodo, yodo más hidrógeno y no hay ningún problema. Entonces, voy a unirlos, como me dice acá, que acá sí tiene un orden absolutamente estricto y es colocar primero el hidrógeno obligatoriamente y después el yodo. ¿Listo? Entonces los uní. Ahora voy a revisar una cosa y es
lo que me dice la norma. Voy a revisar esa parte que me dice la norma y es que todos deben estar con su estado de oxidación más pequeño. Tengo que tener eso muy, muy en cuenta, chicos. Entonces, vamos a ir a nuestra tablita, vamos a revisar el yodo, vamos a buscar el yodo, por aquí lo tenemos, y nos damos cuenta que tiene 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Tiene 4 estados de oxidación, pero la norma me dice utilice únicamente el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño acá? Pues el 1, ¿cierto? Entonces, ese 1 es el que voy a utilizar. Miren, además otra cosa, ese 1 puede trabajar o positivo o negativo. Vamos a ver en este caso qué nos conviene. Entonces, muchachos, ya voy a ponerlo aquí aparte. El hidrógeno y el yodo, y vamos a ver. El hidrógeno, ustedes saben que siempre es +1. Ese usted se lo aprendió de memoria y el 99% de las veces es +1. ¿Listo? +1. Y el yodo, que necesitamos que trabaje con el más pequeño y vimos en la tabla periódica, me voy a devolver para que usted lo vuelva a ver, que el más pequeño es el 1 y que puede trabajar con más o con menos. En este caso, ¿qué nos conviene? ¿Cómo? Ya el hidrógeno se sabe que es positivo, pues en este caso necesito y obligatoriamente debe ser negativo, por eso aquí va a trabajar con -1. Entonces, +1 menos 1 es igual a 0. Voy a corregir aquí este 1, lo voy a hacer un poquito menos feo. +1 menos 1 igual a 0. Entonces, aquí esto me da igual a 0, lo que quiere decir que la fórmula de ese ácido ya la tengo lista. ¿Listo? Ya me da 0, no crucé nada, no tuve que hacer nada acá. ¿Listo? Entonces, chicos, ya quedó la fórmula, ya quedó la ecuación del ácido hidrácido. Si se dieron cuenta, el procedimiento es mucho más corto y mucho más fácil que los oxácidos. Entonces, hasta ahí iría la explicación de los ácidos, no sin antes explicarles otra cosita, y es la siguiente. Voy a poner un ácido cualquiera para que cuando a ustedes les pidan el nombre, cómo deducirlo, que es un ejemplo que ya les he dado en los anteriores videos con los otros compuestos. Voy a suponer que me dieron este ácido, H2CO3. ¿Listo? Y me dicen, por favor, póngale el nombre, bautícelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Lo que tengo que hacer, mis queridos amigos, es deducir los estados de oxidación, ¿sí? Vamos a ir al carbono y el carbono me doy cuenta que está aquí y que ese carbono trabaja con 2 y con 4. Entonces vamos a ir nuevamente, lo vamos a tener en cuenta, no quiere decir que acá ya no lo diga, que trabaja con 2 y que trabaja con 4. ¿Listo? Lo voy a dejar ahí un ladito como información. Ahora el lío es saber aquí cuál debo colocar. Entonces, eso es haciendo la cuenta. Conocidos, el oxígeno -2, el hidrógeno +1. ¿Listo? Cuenta del hidrógeno. 2 por 1, 2, entonces me da +2. Cuenta del oxígeno. 3 por -2, -6. -6, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué número debo yo meter aquí para que esta cuenta sea igual a 0? Entonces, si nos damos cuenta, solo tenemos dos posibilidades. Esas dos posibilidades son o 2 o 4, porque son los estados de oxidación del carbono. Entonces, si yo metiese el 2 acá, metámoslo. Si yo metiese el 2 acá, me daría 2 más 2 más 4 menos 6, pues no me da 0, entonces no es correcto, ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto, lo que quiere decir que dentro de mi cuenta
que me queda es más 4 y ese tiene que ser el que me dé, no puede haber otro. Entonces vamos a meterlo acá, más 4 y aquí me daría más 2 más 4 me daría más 6 y el 6 que tengo aquí, menos 6, me daría ya igual a 0. Y listo, chicos, ahí está, ya me dio 0. Quiere decir que el estado de oxidación con el que trabaja el carbono aquí es más 4. ¿Para qué me sirve eso? Sencillamente para revisar mi tabla de siempre y eh, mirar qué terminación le voy a colocar o qué nombre le voy a colocar a ese ácido. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren, en este caso, el carbono trabaja con más 4. En este caso, el carbono tiene dos estados de oxidación. Voy a mi tabla, dos estados de oxidación. Hay uno menor o uno mayor. El menor terminación oso, el mayor terminación ico. Conclusión, como en este caso trabaja con 4, pues estamos trabajando con el mayor, la terminación es ico. Entonces vamos a nombrarlo. Esto se llamaría, utilicemos una etiqueta, esto se llamaría ácido carbónico. ¿Ok? Ácido carbónico. Listo, ahora sí ya lo hice bien. Lo vamos a colocar por acá. La respuesta sería ácido carbónico. ¿Listo, muchachos? Entonces recuerden, ácido porque el hidrógeno está aquí de primeras, lo que quiere decir que yo puedo definir que es un ácido por su función química, y ico porque el carbono tiene dos estados de oxidación y está trabajando con el mayor. Entonces aquí nos quedaría el nombre organizado ácido carbónico. ¿Ok? Quiere decir que si en caso tal me dieran un ácido que trabaje con dos, no se va a llamar carbónico, sino carbonoso, porque estaría trabajando con el menor. ¿Ok? Entonces siempre recuerden mirar cuántos estados de oxidación tiene para mirar cuáles son las posibilidades de prefijo o terminación o solamente terminación. Entonces hasta aquí la clase, muchachos. Espero sea de utilidad y estudien mucho. Chao, chao.